Buenos días a todos. Gracias por la presentación, Rubén. Bueno, hoy voy a presentar aquí a Alberto Moreno Moreno. Yo creo que no necesitas presentación hoy. Autor de diversos libros como Diccionario Masónico, Los ritos masónicos, de infinidad de libros que creo que son maravillosos. Y bueno, Alberto Moreno Moreno es técnico en empresas y actividades turísticas y traductor. Reside actualmente en la Alfaz del Pi y es miembro de las logias Oliva La Safor, número 112, y San Juan de España, número 28, cita en Callosa de Ensarriá, trabajando ambas en lengua inglesa y rito de emulación con patente de la Gran Logia de España. Pertenece igualmente al capítulo de Arco Real Germaníes, número 37 de Valencia, y a la logia de marca Oliva, La Safor, número 1823 de Gandía. Su interés masónico se centra en la antigua masonería tradicional y en los orígenes históricos de la orden, así como en los rituales masónicos y su evolución. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a San Juan de los Llanos por invitarme. Y bueno, vamos a ver en esta pequeña exposición, vamos a intentar ver un poquito el lenguaje simbólico de la ópera de Mozart, La flauta mágica. Para ver este lenguaje simbólico que se emplea, que es muy peculiar, vamos a centrarnos en todo lo que es el primer acto de la ópera y vamos a ir desmenuzando el contenido simbólico de los diferentes personajes, y también veremos algunas de las escenas que son muy características, tienen un contenido simbólico pues bastante interesante. Antes de empezar con lo que es el tema simbólico propiamente dicho, hay una serie de cosas que creo que es conveniente que todos deberíamos saber acerca de por qué la flauta es como es y cómo se compuso, porque eso nos permite luego entenderlo todo un poquito mejor. Entonces, para hablar de la flauta mágica, primero hay que empezar por Emanuel Schikaneder, que es el empresario del Freihaustheater auf der Wieden. Emanuel Schikaneder, que era uno de estos hombres de teatro casi genéticos, era un grandísimo empresario desde muy joven. Y para entender la figura de Schikaneder se entiende casi mejor desde la perspectiva de lo que sería una estrella de Hollywood actual. Era un personaje muy vistoso, iba siempre pavoneándose en una carroza con sombrero de plumas, espada de plata dorada, o sea, medias de colores. Era un personaje, rayaba en lo estrafalario, pero es que era muy llamativo y era parte de su personaje. Él era un hombre de teatro e iba de estrella. Bueno, vamos a continuar. Como os estaba diciendo, a Schikaneder se entiende mejor desde el punto de vista de lo que es una estrella de Hollywood. Era un hombre que le gustaba llamar la atención. Como os digo, iba siempre vestido pues, de manera bastante llamativa. Le gustaba ir en carroza pavoneándose. Schikaneder en sí mismo era un espectáculo. Y una cosa que hay que entender de él también es que su concepción del teatro, a veces uno puede pensar, cuando nos referimos a Schikaneder, piensa como en un empresario de ópera, y eso es un error. Para entender a Schikaneder hay que pensar que estamos hablando de un hombre que lo que a él le hubiese gustado hacer son las superproducciones de Hollywood, pero que no tenía medios todavía. En su teatro le gustaba hacer desde efectos especiales, tormentas, cargas de caballería, en fin, batallas, todo lo que fuese llamativo y lo que fuese muy visual, eso a Schikaneder le encantaba, que es una de las razones por las que la flauta mágica es tan visual. Una característica muy peculiar de Schikaneder es que era enormemente promiscuo. Esto es una cosa que tiene su importancia en este caso, es algo más que un mero chisme, porque parte de la historia de la flauta mágica empieza así. Schikaneder se casó con Eleonor, su mujer, bueno, estuvieron juntos durante 7 años y medio aproximadamente. Schikaneder, bueno, la ristra de infidelidades fue tremenda, ¿no? En Habsburgo, en el 1779, que estaba la compañía, fuera del matrimonio, Schikaneder tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes en un solo año. La pobre Eleonor, que estaba ya pues hartita de la situación, habían pasado esos 7 u 8 años y le dejó y se fue con otro empresario teatral que era Johann Friedel, que era el que tenía la concesión del Freihaustheater auf der Wieden. Friedel falleció joven, a los 38 años, y se quedó con el teatro Eleonor. Pero Eleonor, la gestión del teatro pues es una cosa muy complicada, y ella necesitaba un gestor profesional. ¿A quién conocía ella que pudiese llevar bien un teatro? A su exmarido
Emanuel Schikaneder, y fue cuando le llamó y volvieron a trabajar juntos, ya como empresaria, y Schikaneder, que era el que ya realmente llevaba la gestión del teatro. Hace unos años, hace 6 años, le hicieron una especie de homenaje en Viena a Schikaneder, ¿no? Con un musical, se llama eso, Schikaneder, Die turbulente Liebesgeschichte, la turbulenta historia de amor detrás de la flauta mágica, ¿no? Entonces, pues, estuvieron pues, poniendo este musical que versa, pues eso, ahí tenéis algunas imágenes sobre la historia particular, de la relación particular entre Eleonor y Emanuel, que es, en fin, al final lo que acabará llevando a la flauta mágica por circunstancias. También quiero que veáis esto. Esta es una ópera, vamos a llamarlo así, un Singspiel realmente, hecho por lo que yo denomino la compañía Schikaneder, la factoría Schikaneder. Generalmente cuando hablamos de ópera tenemos la imagen de que detrás de una ópera hay un literato genial haciendo un libreto. El caso de Lorenzo da Ponte y Mozart. Tenemos la idea de que un libretista hace el libreto como Lorenzo da Ponte y conforme va terminando las partes se la pasa al músico, a Mozart, el cual le ponía música. Esto tenía sentido en un teatro de la corte, con dinero y con margen de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no en un teatro de una barriada vienesa. En un barrio vienés, esa gente para comer necesita que el teatro esté lleno. Entonces, crean una opereta, una ópera, un Singspiel, lo que queramos. En cuanto notan, a lo mejor al cabo de 15, 20 representaciones, que empieza a bajar la afluencia de público, rápidamente tienen que crear otro. Y si a la semana no les funciona bien, tienen que crear otro. Y esto no se consigue con un libretista y un compositor únicamente, sino que se hace trabajando en equipo a la manera que hoy en día trabajarían, por ejemplo, o trabajaban Walt Disney Company o Pixar, cosas así. No tienen un compositor, un libretista, un escritor. Tienen equipos, tienen departamentos. Entonces, por ejemplo, esta ópera, que está bastante bien, por cierto, es la única que ha quedado, la podéis encontrar en YouTube, es la única que ha quedado de realmente de lo que era la factoría Schikaneder, por así decirlo, y vemos cómo trabajaba. Dice, los autores de la música, estamos hablando de la música, Emanuel Schikaneder, no necesita presentación ya. Wolfgang Amadeus Mozart, ese menos presentación. Johann Baptist Henneberg. Henneberg era el director de orquesta de la compañía de Schikaneder. Seguramente después de Mozart era el mejor músico que había ahí. Era un gran organista y bueno, mientras Mozart estaba escribiendo la ópera en la cabañita que le construyó Schikaneder, en cuanto terminaba Mozart sus partituras, automáticamente el personal copiaba las partituras y se la daban a Henneberg, el cual empezaba a ensayar. De hecho, quitando las 3 primeras representaciones de la ópera que estuvo a la batuta Mozart, el resto de 100 y pico representaciones fue Henneberg el que estaba, y que también era uno de los compositores de la compañía. Benedikt Schack. Schack, para el que conoce la historia de la flauta mágica, es el primer tamino. Y no solo es el primer tamino, sino que también era compositor de la compañía. Y otro de los compositores de esta opereta, Franz Xaver Gerl. Gerl es el primer sarastro y también compositor. O sea, a estos 2 personajes se los trajo Emanuel Schikaneder de cuando estuvo gestionando un teatro en Ratisbona, en Regensburg. Se los trajo para su compañía y, como veis, así es como se trabajaba. O sea, repartían las áreas, lo repartían todo y de esa manera, en un plazo de 2 semanas, podían tener lista una obra que volver a poner en cartel y así funcionaban. Dice los créditos de este CD, de estos 2 CDs, dice libreto de Emanuel Schikaneder, ni de broma. Seguro que ahí estaba también escribiendo Eleonor y un personaje muy importante que veremos ahora después, que es Giesecke. Giesecke, que era el principal libretista de la compañía de Schikaneder. Como os digo, cuando se piensa en los creadores de la flauta mágica, pensamos en Schikaneder y en Mozart. Dice, pues uno hace el libreto y otro la música. La música, evidentemente, es toda de Mozart. Claro, sí. El libreto ni tampoco la idea. Seguramente hay que hablar de 2 personajes que son muy interesantes y que tienen mucho que ver en la creación de la flauta mágica. Uno es Ignaz von Born. Ignaz von Born, que era era de habla alemana, de origen húngaro, pero era de habla alemana, educado con los jesuitas. Era el venerable maestro, un personaje intelectualmente muy brillante, el venerable maestro de la logia por la verdadera concordia, Solvaren Eintracht, que no era la logia de Mozart. Mozart estaba en una logia más pequeñita, pero tenía muy buena relación con Mozart y era un auténtico experto en egiptología. O sea, toda la ópera de la flauta mágica, que tiene una impronta del tema egipcio, aparte de la egiptomanía que había a finales del siglo XVIII, pero se debe realmente a Ignaz von Born. Y la estructura del argumento
que detrás de ello hay unos mitos de Isis y Osiris, tal. Eso es realmente lo que es el armazón básico de la obra, seguramente es cosa de Ignaz von Born. Pero el libreto, el libreto debe mucho más a Carl Ludwig Giesecke, otro personaje muy interesante, que a Schikaneder. Giesecke era el libretista y el escenógrafo de Johann Friedel, el marido la segunda pareja de Leonor, y cuando se hizo cargo del teatro, Schikaneder tuvo mucho cuidado de mantenerlo, porque era un literato extraordinario. Tiene una vida muy curiosa, porque era tanto Ignaz von Born como Giesecke eran geólogos. Giesecke se dedicó al tema de compraventa de mineral, al final acabó como catedrático de geología en Dublín, el Royal Society de Dublín, y cuando fue a llevar ya siendo viejo una colección de minerales a Viena, para las colecciones imperiales, un antiguo director de orquesta, Julius Cornet, le reconoció y Giesecke le comentó, o dice, no, si la mayor parte del libreto la escribí yo. Y se le ha dado mucho crédito a esa afirmación por una razón. Primero porque era mucho mejor libretista que Schikaneder. Hay textos que los lees y dices, esto lleva el sello de Schikaneder. Por ejemplo, el aria de Papageno. El área de Papageno lo escucha, ese texto es Schikaneder en estado puro, pero Oisis un Osiris, todos los diálogos de Sarastro, eso debe mucho más a Giesecke. Y además se conserva una partitura íntegra de la flauta mágica llena de todas las anotaciones escénicas, porque era el escenógrafo, todas las anotaciones escénicas de la flauta mágica de puño y letra de Giesecke. O sea, el escenógrafo era él y seguramente la mayor parte del libreto seguramente también fuese suyo. Los que conozcáis la flauta mágica, hay un papel no cantado, el del primer esclavo, cuando salen los esclavos alegrándose que Pamina ha huido de Monostatos, es un papel solo hablado, salen los esclavos negros. El que hacía ese papel era precisamente Giesecke, que en esta compañía no se desaprovechaba nada. En el tema del simbolismo de la flauta mágica hay muchas capas y se puede interpretar de muchas maneras. Tenemos la oposición entre lo masculino y lo femenino, la oposición entre el antiguo régimen, que lo va a encarnar la Reina de la Noche, y los valores de la Ilustración, que lo va a encarnar Sarastro, oposición entre la religión / superstición y la razón, que estamos otra vez igual en la diatriba entre la Reina de la Noche y Sarastro. Hay también simbolismo masónico, números 3 y 5, la reunión de los iniciados, las pruebas que se hacen en el segundo grado, crítica a los filósofos naturalistas y racionalistas, eso ahora después lo veremos, simbología del tarot, simbología de la cábala, simbología de los metales, las pruebas basadas en los 4 elementos, y una cosa importante también para entender sobre todo el primer acto, que es el mito de Orfeo. Disculpa que beba tanta agua, pero es que se me reseca mucho la boca cuando hablo. Bueno, para entender el mito el argumento de este primer acto de la flauta mágica del que vamos a hablar, hay que tener claro cómo es el mito de Orfeo y Eurídice. Contado de manera sencilla, Orfeo y Eurídice son felices, tal, pero bueno, huyendo de Aristeo que la estaba acosando, a Eurídice le pica una serpiente y muere, dejando a Orfeo en estado de desolación. Y Orfeo, que es un músico, toma la decisión de ir al inframundo a rescatar a Eurídice y volver a traerla a esta realidad, ¿no? Entonces es un argumento que ha funcionado fantásticamente bien pues, desde hace ya casi 3.000 años, por lo menos 2.500, porque lo tiene todo, amor, ese sentido de lo sobrenatural que hoy a lo mejor reflejamos en óperas, en películas como El Código da Vinci, cosas así, especie de misterio. Y bueno, y además todos los problemas, como Orfeo es un músico, pues todos los problemas y todas las situaciones que se generan en la ópera pues se van resolviendo a golpe de aria, lo cual viene muy bien. Primero se encuentra con Caronte, que no le deja atravesar la laguna Estigia para llegar al otro lado, aria. Luego se encuentra, que no lo he puesto, pero con las almas del Averno que le acosan y para defenderse de ellas otra aria. Luego llega a los Campos Elíseos, se encuentra con Eurídice, lo celebra con otra aria. Y al final llega ante Plutón y Proserpina, que para convencerles de que se les permita llevarse otra vez a Eurídice de vuelta al mundo de los mortales, otra aria naturalmente, con lo cual viene fenomenal. Entonces este argumento de ir al otro lado a rescatar a la amada es una cosa que ha funcionado muy bien desde tiempo inmemorial. En la ópera del teatro musical del clasicismo ya había alguna modificación, se había introducido alguna modificación que era muy práctica. Y, por ejemplo,
Sí, el mito de Orfeo y Eurídice, claro, en un teatro barroco, en el clasicismo, pero en un teatro de clase alta, vamos a decirlo, lo puedes representar tal cual. Pero en las barriadas vienesas no funcionaba eso así. Las barriadas vienesas lo que pasaba es que se hacía lo que se llama había muchas versiones de una aventura de rescate. Una aventura de rescate, que básicamente funciona así. En un universo que está polarizado por un mago muy bueno, muy bueno, muy bueno y una bruja muy mala, muy mala, muy mala, tenemos a dos personajes que van a ir a hacer lo siguiente. Bueno, son dos personajes, uno muy idealista, como en el caso de Tamino, y otro totalmente materialista, como es el caso de Papageno. Porque es que esto de poner juntos, como en Don Quijote y Sancho Panza, a un idealista y un materialista juntos, te soluciona la mitad de la ópera o la mitad de la obra. Te genera muchísimas situaciones argumentales. Bueno, esta pareja necesita un estímulo que va a empezar la historia. En el caso de la flauta mágica es el retrato. Tamino ve un retrato de Pamina, se enamora de ella y ya toma la decisión al final de ir al castillo de los malos, que dice el castillo de Luis de Baviera, va al castillo de los malos. ¿Y ya qué va al castillo de los malos? Pues muy canónicamente va a rescatar a una princesa, que es a lo que uno va a un castillo de los malos por lo general. Este argumento, que es infantil, es tal, es cual, este argumento nos ha hecho disfrutar a todos los que estamos aquí como locos, y lo vais a ver porque lo vamos a actualizar para que entendáis lo importante que sigue siendo este argumento. Vale, ahí lo tenemos, actualizado, 200 años después. El mago muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo tenemos encarnado ya en Obi-Wan Kenobi y los Jedi. La bruja muy mala, muy mala, muy mala, la tenemos en Darth Vader. A mí siempre me han encantado los malos de la Guerra de la Galaxia porque son muy honestos. Esa actitud de somos el lado oscuro, somos los malos y nos gusta, ¿no? Eso siempre lo he agradecido mucho, nada de justificarse. Claro, fijaros que tanto uno como otro llevan sable láser, eso es porque son iniciados. En la flauta mágica, el símbolo de la iniciación de los Jedi y los Sith, que son la contraparte, es el sable láser. Claro, entonces necesitamos un personaje idealista y uno materialista para que nos vaya moviendo la trama. Tenemos al idealista, que es Luke Skywalker, que como es iniciado, también lleva el sable, y tenemos al materialista, Han Solo, que no hace más que recordar que está en esa historia por su recompensa. Lo machaca una princesa, yo estoy aquí por mi recompensa, no importa. Bueno, claro, por eso Han Solo nunca se le verá con un sable de láser, siempre con la pistola, igual que a Papageno, la flauta de pan de Papageno nunca se le van a hacer mágica, le dan unos cascabeles mágicos, porque la flauta esa no puede ser mágica, una flauta mágica es símbolo de iniciación y Papageno no lo va a ser. Claro, en la galaxia no pintan al óleo, ni siquiera hacen fotografías, lo que hacen en la galaxia es hologramas. Entonces, todo el tema de la imagen y de esa justificación a través de la imagen para ir a por una princesa, lo haces de manera diferente. Lo haces a través de un holograma, que es lo primero que dice Luke Skywalker cuando la ve. Dice, ¿quién es ella? Es preciosa, she's beautiful. Y está jugando con lo mismo, de una manera un poco más realista. Él no se enamora inmediatamente, pero todas las sucesiones de proyecciones del holograma lo que van a provocar es que cuando llegue el momento, él se decida a ir a rescatar a la princesa. Siguiente paso, hay que ir al castillo de los malos, pero la galaxia es muy grande. Tú estás aquí en una comarca, algo, vas al castillo de los malos, pero la galaxia no. La galaxia vas a la estrella de la muerte, que es donde están los malos. ¿Y qué haces en la estrella de la muerte? Pues rescatar a la princesa, que es lo que el canon indica que se tiene que hacer, y algo más, el argumento siempre funciona. No solo aquí, el rapto en el Serrallo es un argumento muy parecido. Va Belmonte al castillo de Selim Bajá a rescatar a su amada. Eso siempre funciona a nivel teatral. Y aquí lo está aprovechando George Lucas para lo mismo. No me quiero pasar de esta imagen del PowerPoint sin hablar de R2D2 y C3PO por una cuestión. Veréis, porque denotan un vacío que queda en la flauta mágica. En el teatro del clasicismo, cuando estás medio acostumbrado a verlo, hay una figura que es muy importante, que son los criados. Los criados sirven para dos cosas en el teatro del clasicismo. Una es para generar situaciones cómicas. Los personajes principales no pueden generar situaciones cómicas porque entonces resultarían endebles y se resentiría el argumento de la obra. Eso se encargan los criados. Y la segunda cosa que hacen los criados siempre es sacarle las castañas del fuego a sus señores, a sus amos, cuando están en situaciones desesperadas. Cuando ves que una situación desesperada no tiene... Dices, ¿aquí qué va a pasar? Siempre aparecen los criados a resolverles el asunto y sigue el argumento.
Ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, se nota muy bien cuando van a aparecer en el triturador de basuras. Está a punto de cerrarse. En el momento que van a cerrarse, justo en el ultimísimo momento, se acuerda C3PO del interfono. R2, detén el triturador de basura de la estatal. O en el Retorno del Jedi, que hacen otra cosa bien típica de criados de la ópera clásica. ¿Recordáis cuando los Ewoks los apresan? Está así Han Solo atado, se lo van a comer. Está aquello todo perdido. C3PO se incorpora, los Ewoks le ven de color dorado, lo confunden con un dios, se ponen a adorarle y automáticamente se ponen de parte de la rebelión. Ese tipo de situaciones tan peculiares son las que generan los criados. Y en la flauta mágica no hay criados. No hay criados. Y no hay criados por dos razones. La primera es que el tema cómico le corresponde a Papageno. Tenemos ahí un personaje súper bufo, que es Papageno, que se encarga del tema cómico. Pero es que estos personajes se van a someter a pruebas iniciáticas. Eso significa que no pueden tener quien les ayude. O sea, cuando estén pasando las pruebas del segundo acto, sus éxitos tienen que ser sus éxitos y sus fracasos tienen que ser sus fracasos personales. No puedes tener a los criados interfiriendo constantemente para solucionarles la vida. Entonces, ya te digo, cuando estás acostumbrado un poquito, has visto unas cuantas óperas de lo que es el teatro clásico, te das cuenta y dices, aquí falta gente. La gente que falta son los criados. Tamino. Bueno, Tamino es el... Vamos a ver, porque como os digo, hay muchas capas de interpretación de la flauta mágica. Sería lo que sería en el psicoanálisis el yo. O sea, vamos a ver toda la ópera, la vamos a ver realmente a través de los ojos de Pamino y todo eso, ¿no? Es el Roash de la Cábala. Y bueno, la entrada suya en la ópera es bastante moderna ya, porque hace lo que se llama una entrada en acción lanzada. Habitualmente en la ópera clásica y en el barroco, por supuestísimo, los personajes se presentaban, llegaban allí y cantaban: yo soy fulanito, me dedico a esto, y soy esto. Yo soy el rey, lo que sea. Cada uno llegaba y se presentaba. Eso en la ópera ya de finales del siglo XIX ya no es así. Entra en acción lanzada, como las películas modernas realmente, ¿no? Entonces, Tamino entra perseguido por una serpiente que se lo va a comer. Pero es que la serpiente es una curiosidad. Además, muchos hermanos cuando hacen planchas empiezan a hacerle significado a la serpiente. La serpiente representa esto y lo otro, pero la serpiente realmente es un remedio de última hora, es un añadido de última hora que no estaba así en el original. Se conserva el original manuscrito de la flauta mágica y lo que aparece no es una serpiente, es un león. Es un león y además el león, cuando ve la descripción, lo tienen que someter las 3 damas de la Reina de la Noche, pero no con lanzas. Le abren las fauces, como sucede en el naipe del tarot, el número 8, la fuerza. Entonces lo que querían ellos representar es que hay mucho también del tarot en la flauta mágica. Bueno, los que gustan interpretar la flauta mágica desde el punto de vista de tarot adjudican a Tamino el naipe del mago, pero originalmente estaba esta escena que representaba la carta de la fuerza. ¿Por qué la quitaron? Pues porque pocos días antes del estreno, no sé si fue el Teatro de la Puerta de Carintia o el Teatro del Burgtheater, no me acuerdo mismo cuál era, pero uno de los teatros allí de barriada vienesa no tuvo mejor idea que poner una obra satírica en la que se ridiculizaba al emperador Leopoldo II. El título, estaba en italiano, era Biografía de Leone tradotta en lengua tedesca de una simia africana proveniente de... En español, Biografía de León traducida al alemán por una mona africana proveniente del reino leonino de... Es el título. La administración austríaca, lo que hizo, pues le cerró el hotel, perdón, es que yo soy del gremio, le cerró el gremio de la hostelería, le cerró el teatro, ¿vale? Y Schikaneder, que vio aquello, dijo, a ver, si pongo aquí a las damas sometiendo a un león, a ver si se van a pensar que estoy también ridiculizando al emperador y me van a cerrar el teatro y voy a perder aquí un dineral y sobre todo desperdiciar una mina de oro como en la flauta mágica, ¿no? Entonces lo cambió por el tema, entonces cuando metieron la serpiente y que moría lanceada, ¿no? Además es que la escena esta de entrar con el perseguido por un león tenía su pequeña broma, porque entonces estaba poniéndose en escena una ópera que es muy simpática, una comedia que era Caspar el Fagotista, lo mismo, personajes mágicos, tal y cual. Y en esta ópera
que empezaba con Caspar, que era un criado, iba con su señor, iban persiguiendo un león al cual iban a cazar, ¿no? O sea, aquí lo quisieron hacer de manera inversa. O sea, si la otra ópera, ellos van a cazar al león, aquí es el león el que va a cazar a Tamino. Pero al final, bueno, pues por estas circunstancias que os estoy comentando, pues hubo que quitar el león y se metió la serpiente. Que por cierto, los nombres están mal de los personajes. Es Tamino, no, debería ser Pamino. Pamino se supone que significa sacerdote de Min. Tam sería el caso femenino, pero bueno, ellos pues se equivocaron y ya se ha quedado para la posteridad. Papageno, este es el gran triunfador de la flota mágica, creo yo. Bueno, Papageno era representado por Sikanéder. Sikanéder era un grandísimo actor, pero su tesitura vocal no era muy no era muy amplia. Entonces es un papel de Papageno que cualquiera prácticamente puede cantarlo. No te lleva al límite nunca y tiene un registro vocal cómodo. Eso sí, exige que el personaje sea un buen cómico, tenga una habilidad natural para el tema del humor, incluso casi que tenga buena forma física, ¿no? Sikanéder quería que el público percibiese a Papageno como uno de ellos, que se identificase con Papageno. Y por eso lo que hacía Sikanéder es que, mientras iban pasando todo el tema del argumento, cuando él no estaba cantando, no estaba evolucionando con las jaulas de pájaros o lo que sea, él se ponía a canturrear canciones vienesas de las que conocía la gente. Y era una forma de provocar que ellos se identificasen con él. Papageno, bueno, representa lo típico, nuestros instintos, es el que no quiere esforzarse en nada. Lo único que le pide a la vida es comida, bebida y una papagena para tener muchos papagenitos y papagenitas. Y de ahí no lo saques porque además no le interesa lo más mínimo. Y también le pasa una cosa muy curiosa, y es que casi a pesar suyo, porque es un debate que a él le quedaría grande, Papageno se mete en el centro de un debate filosófico interesante, cuyas consecuencias pues, son el modelo político que hay para el Estado, ¿no? ¿Sabes? Está la perspectiva rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza, y luego está la perspectiva de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea, la concepción que tengamos del ser humano, pues el sistema político a emplear es uno, más benevolente o más estricto, ¿no? Papageno, bueno, los libretistas adoptan la postura rusoniana. Y además lo deja bien claro. Dice Papageno, yo soy un hombre natural. Dicen, ich bin ein Naturmensch. Yo soy un hombre natural que se contenta con dormir, comer y beber y además puedes tener una hermosa mujercita. Es el hombre natural. El hombre ingenuo, bonachón, que en estado primitivo, pues si la sociedad no le ha contaminado con sus ambiciones y sus cosas, pues es bueno por naturaleza, ¿no? Y bueno, los que les gusta el tema del tarot y quieren interpretarlo, la flota mágica desde el punto de vista del tarot, pues le atribuyen la carta del ahorcado, porque hay una escena en la que él sí quiere ahorcarse cuando no encuentra a Papagena, o la del loco. Yo no creo que Papageno fuese un loco, ¿no? Y desde luego es una parte fundamental de nuestra naturaleza. Y aquí entramos con palabras mayores. No es que Tamino y Papageno no sean palabras mayores, lo que pasa es que Mozart es un compositor aún más de mujeres que de hombres. Con los hombres cumple, bien, pero cuando empieza con toda la sutileza musical es cuando están las mujeres de por medio. Bueno, la Reina de la Noche representa lo femenino. Ahora vamos a ver que también representa el antiguo régimen por oposición a las ideas ilustradas de Sarastro, la religiosidad y la superstición. Hay una pregunta muy curiosa. Los dos, Tamino, cuando se encuentra a la Reina de la Noche, lo que dice ¿es realidad lo que he visto? O sea, no, se ha desmayado y no tiene claro que esté en el plano de la realidad. Claro, estamos hablando de cuestiones iniciáticas y lo que se especula eso es que es un plano onírico, un plano astral que está pasando ahí. Igual que le pasa a su hija, que se va a encontrar también de noche. Entonces ahí se admiten muchas interpretaciones, pero desde luego lo que hay detrás de eso es el tema iniciático, ¿vale? De no saber en qué plano se está moviendo Tamino. Se le asocia el metal plata. A todo lo femenino aquí se la haya, igual que las lanzas de las tres damas que matan a la serpiente también son de plata. Y bueno, representa en general el yesod de la cábala, esa parte intuitiva, esa parte un poco oscura, onírica, de nuestros instintos, de la superstición, también de la fe. Ella viene a representar el yesod. Y bueno, como veis, la iconografía de la Reina de la Noche, pues es la de la carta del tarot número 2, la sacerdotisa. De azul, el cuarto creciente, la media luna, en fin, esa es su iconografía.
Y la parte musical vale la pena pararse con la Reina de la Noche porque, ya os digo que cuando Mozart coge a las mujeres empieza a lucirse. La Reina de la Noche es como, en cierta manera, como si en una película actual nos apareciese por en medio Humphrey Bogart y en blanco y negro. Es una cosa muy peculiar. Es un personaje de ópera seria. Es un personaje de ópera seria que era una cosa que se estaba ya abandonando casi por completo. Se comporta según los patrones de la ópera seria, está muy desfasada, muy desfasada. La música de Mozart, o sea, todo en ella la presenta como una aristócrata recalcitrante y convencida. Entra entre fanfarrias. Las fanfarrias no se le hacen las trompetas como sería normal, son los violines las que van haciendo las fanfarrias y luego escalas anunciando que entra un personaje regio, y hace una cosa muy italiana y muy barroca que entra, canta y se va entre aplausos. O sea, los personajes Tamino canta o entra en movimiento y luego se queda para que la acción continúe. Eso no es así en el barroco como se presenta un personaje. El personaje entra, da su exhibición y entre aplausos con mucha dignidad abandona. Y una cosa que vamos a ver también es que imita un aria da capo, que era una fórmula que estaba ya abandonada hace ya casi 30 años. Para que el pueblo la siga percibiendo como parte de ese universo barroco del antiguo régimen. Mirad, bueno, he puesto ahí una imagen de Josefa Hofer, que era la cuñada de Mozart, que es la que era la Josefa Hofer, la hermana de Constanze, la que era la Reina de la Noche. Entonces, para que veáis cómo es el primer número suyo, un músico profesional diría, hablaría en compases, pero aquí vamos a hablar en segundos y en minutos porque es más inmediato. He cogido la versión de este número del área de mi versión favorita de La Flauta Mágica, que es la de Solti del 71, que dura 5 minutos 17 segundos. Los primeros 3 minutos 40 segundos, la Reina de la Noche está, ay, oh, no temas, hijo mío, es que estoy sufriendo porque me han arrebatado a mi hija. Recuerda bastante un poco el tema de Demeter y Perséfone. Me han arrebatado a mi hija, soy una madre doliente, cuánto sufro, ay, es que el malvado Sarastro me la ha quitado. Y se tira 3 minutos 40 segundos llorando. Y luego pasa una cosa muy curiosa. Y es que es como si pasa como si a un muñeco le cambies el interruptor y automáticamente revive, y lo que es la madre doliente que llevaba 3 minutos 40 segundos lloriqueando, ¡pum!, se convierte en una déspota. Y cambia totalmente. Y esto lo provoca Mozart. Además, notas que la última parte del largueto, soy demasiado débil, se superpone a los primeros acordes de la segunda parte, en la que se muestra como déspota, para asegurarse de que transmitía esa sensación de salto repentino. Pero claro, ¿qué pasa? Si tú ves a una persona llorando y de repente se pone contenta, dices, ¿qué pasa aquí? Dice, no te la tomas en serio. Dice, no, lo que está diciendo Mozart es, todo eso está fingido, ¿no? O sea, no, eso es cuento chino. Ahora vais a ver quién es en realidad la Reina de la Noche. Y entonces empieza la segunda parte. Para lo cual os tengo que explicar un poquito lo que es un aria da capo. La aria da capo es una cosa, pues, el recurso principal del barroco, que era un aria que constaba de 3 partes. Primero se tocaba la melodía y la orquesta a gusto del compositor, se hacía una modulación, una variante en un tono más o menos relativo del primero, y luego se volvía otra vez al principio, lo que es el da capo, desde el principio, y la orquesta empezaba otra vez desde el principio, pero aquí el cantante, tenía libertad para cantar como él quisiera. Entonces empezaba ya su exhibición atlética, coloraturas, arpegios, todo tipo de pirotecnia que un castrato, un tenor, una soprano pudieran hacer. Empezaba a lucirse y empezaba a hacer acrobacias vocales, y claro, cuando esto terminaba, aplausos, el cantante cosechaba su parte de gloria, el público disfrutaba, y así funcionaba. Tenía el problema de que ese sistema estorbaba muchísimo la acción. La acción avanzaba en la ópera barroca, en los recitativos. Yo voy a hacer esto, porque esto, vale, voy a hacer esto. Y entonces empezaba el aria da capo para celebrar la decisión que había tomado. Pero avanzaban mal. Pero bueno, este sistema se había abandonado ya, pues la primera ópera del sistema moderno, Orfeo y Eurídice de Gluck, es de 1762, me parece, y estamos en 1791, o sea, estamos hablando de algo muy pasado de moda. Y Mozart, aún así, va a intentar provocar que el público tenga la sensación de lo que está viendo es un aria da capo. No tiene intención de hacer un aria da capo, pero quiere que el público lo piense. Entonces, del minuto 3:41 al 4:07, los primeros 30-40 segundos, empieza el du, se pone eufórica y empieza a ordenar a Tamino que tiene que ir a rescatar a su hija. Ya no es una madre doliente, ya le está ordenando directamente. Luego tiene que venir la parte de la modulación, que era esa segunda parte del aria da capo. Y empieza una parte, cambia totalmente la tonalidad y el carácter de la pieza,
y si yo te contemplo como vencedor, ella será para ti para siempre. Mozart no tiene intención de hacer una segunda parte de un aria da capo. Quiere provocar la sensación de que han escuchado esa parte. 9 segundos. Al cabo de 9 segundos dice Mozart, vale, ya lo he conseguido. Y entonces, ¿cuál es la tercera parte del aria da capo? La parte del da capo con todas las coloraturas y la acrobacia vocal, todo eso. Entonces ya a partir de ahí, lanza a su cuñada a 1 minuto de acrobacias vocales espectaculares. Bueno, todos conocéis seguramente cómo es esta primera aria, ¿no? Y al final, bueno, pues claro, el público que tiene la sensación de que está viendo una reina y tiene la sensación de haber escuchado un aria da capo o algo que le suena muy parecido a un aria da capo, pues lo que tenemos aquí es una aristócrata con todas las de la ley, una reina, etcétera, y el antiguo régimen también, etcétera, etcétera. Y al final, como no, la reina de la noche no sale tranquilamente, o sea, sale como reina entre aplausos, tal, a la manera más italiana posible. Y algo parecido sucede con la segunda aria de la Reina de la Noche, que es La venganza del infierno, de Argelio Rajé, que es también utiliza recursos típicamente del barroco. Del barroco. El área di furore es un área que, para demostrar el histerismo, lo que hace es muchas acrobacias vocales, notas picadas. Esa es la forma que se utilizaba para demostrar la ira, la venganza, todo este tipo de sentimientos. Pues así lo hacía. La tonalidad de este área es el re menor, que es la misma que utiliza Mozart para el Requiem. O sea, todo lo que era ira, condenación, esta especie de sentimientos oscuros, lo hacía en re menor. Todas estas áreas eran entonces menos crueles, que ahora son más crueles, porque ahora está el diapasón más alto, está medio tono y pico más alto que entonces. Ahora es más exigente aún cantar esto. Y además tuvieron los libretistas la idea un tanto oportunista de, para hacer destacar o contrastar el histerismo de la Reina de la Noche con la bonomía de Sarastro, justo después de que acaba su pirotecnia luciferina, la Reina de la Noche, viene Sarastro con su... Le han ordenado a Pamina que la asesine. Y llega, tranquila, hija mía, no te preocupes, calma todo, en estos sagrados recintos, aquí todos nos amamos, y así hacen contrastar aún más el carácter violento de la Reina de la Noche con ese espíritu pacífico de Sarastro. Pamina es un personaje muy raro en la ópera mozartiana por una razón, veréis. Os he puesto aquí un texto que dice, ponen lo que Mozart realmente, como Mozart quería que fuesen los argumentos, y es a lo que responde realmente toda la trilogía da Ponte. Le decía, en 1783 Mozart le escribe a su padre, y que hable con Giambattista Varesco, dice, porque opinaba, es un libretista, que lo más importante es que en conjunto la historia sea realmente cómica. Bien. Y si es posible, y aquí viene lo interesante, que tenga 2 protagonistas femeninas de la misma altura, una seria y la otra mezzo carattere, pero ambas de la misma importancia y excelencia. El tercer personaje femenino, sin embargo, puede ser enteramente bufo, así como los masculinos si necesario. Los masculinos le daban igual. La cilindrada del motor del argumento de una ópera, para Mozart se la dan las mujeres. El hombre es irrelevante ahí. Sabe que cuanto más sólidos sean los personajes femeninos, mejor funciona la ópera. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en Las bodas de Fígaro. Están esos 2 personajes absolutamente imponentes, que son Susana y la condesa. Y luego está Barbarina, que es la cabeza hueca, la criada tal y cual, que es ese tercer personaje bufo. O en Don Giovanni está Doña Ana, Doña Elvira, luego Cerlina, que es la que que acaba resultando infiel, etcétera, etcétera. Bueno, y en Così fan tutte, Dorabella e Fiordiligi, y Despina, el tercer personaje, ese bufo, en fin, que es menos serio y sin esos nobles ideales y muchísimo sin ideales realmente, ¿no? Porque realmente en la acción mozartiana lo que tiene siempre en el fondo, en el epicentro de cualquier cosa que suceda, es una abnegada heroína del amor que es la que le da sentido a toda la historia. Hay una ópera que la escribe Mozart el primer acto, poco antes de las bodas de Fígaro. La música es maravillosa, es la Oca del Cairo. Solo hay un acto hecho, la Oca del Cairo. Ya se había producido el milagro ese mozartiano de la perfecta fusión entre música y argumento. Y la música que lo escuchas ya es tan buena como las bodas de Fígaro. Pero solo hicieron el primer acto y lo abandonaron. Lo abandonaron porque el argumento estaba fallando muchísimo. Había 3 personajes femeninos y los 3 personajes femeninos eran enteramente bufos. Y así no había forma de... O sea, empezó Mozart, hizo el primer acto y al final esto no funciona. Y era por esa cuestión. Si no tienes unos personajes femeninos sólidos,
el argumento no acaba de avanzar. Y por eso digo que Pamina es un personaje muy raro, porque es que la pobrecilla es un personaje muy débil, está en el epicentro de toda la historia de la flauta mágica, pero es un personaje muy débil. Aparece cuando va a abusar de ella Monostatos. Luego la Reina de la Noche le ordena que le asesine a Sarastro y ella no puede hacer frente a su madre. Dualcho Bismarck Practicam. Eso la escena cuando le canta al puñal sin su novia está a punto de suicidarse. O sea, también está sufriendo muchísimo porque también no le hace caso. No le hace caso cuando está pasando las pruebas iniciáticas. Entonces, al final es Pamina realmente la que le guía en las pruebas iniciáticas. Pero es un personaje muy raro porque es el elemento motriz de la ópera, pero a pesar suyo. O sea, está puesta ahí, no hace más que padecer. Hay quien interpreta que la perspectiva entonces era un poco machista, ¿no? Hay quien interpreta que claro, que ellos consideraban, los libretistas, que por la naturaleza lunar de la mujer, que estaba más alejada de esa meta iniciática y que por eso tenía que sufrir más, en fin. Pero ya digo, es un personaje muy inhabitual. Aún así, la música que le hace Mozart es fabulosa. Es fabulosa. Cada vez que se pone a cantar Pamina es un espectáculo. Bueno, Erich Verbrecherin, cuando le reconocen Sarastro que ha intentado escaparse y tal y cual, y Füles, cuando está apenada porque también no le habla, porque no puede hablar porque están las pruebas iniciáticas, el Dolce Bismarck Bräutigam, cuando va a suicidarse, y bueno, luego el Tamino Main, que es con diferencia, yo creo, la mejor llamada de amor de toda la ópera mozartiana. O sea, yo creo que en un momento más tierno y más delicado que el Tamino Main, que inicia un dúo que al final desemboca en la explicación de cómo el padre de Pamina fabricó la flauta mágica, porque la flauta mágica la fabricó el padre de Pamina, que era el predecesor de Sarastro. Él dice, bueno, y si tú tocas la flauta mágica, ya nos protegerán el camino. En una hora mágica mi padre la talló de lo más hondo de una encina milenaria, entre truenos, relámpagos, tempestades y huracanes. Fuego, agua, aire y fuego, de madera de la encina, que eso para los ingleses tiene mucho significado esotérico y tal. Es decir, es como una especie de varita mágica. Es un símbolo de iniciación. La flauta mágica es un símbolo de iniciación. Y bueno, pues al igual que Tamino entra en acción lanzada, bueno, yo diría pasión lanzada, porque cuando Monostatos casi la va a forzar. Es una especie de compendio de tópicos femeninos de la época. Cuando se encuentra con... Ella se enamora un poco de Tamino, nada más saber que él le ama, ¿no? O sea, es muy enamoradiza. Y dice, papá, no, sí, mira, creo que te enamores porque es que eres una mujercita típica, ¿no? Y bueno, al igual que sucede con Tamino, está mal el nombre. Hubiese debido ser Tamina y no Pamina, pero bueno. Monostatos. Otro personaje un poquito raro porque generalmente los malos suelen tener una tesitura de barítono o barítono bajo, y aquí lo que tenemos es un tenor, que eso se reserva en principio para los héroes y los protagonistas. Luego le paso esta si quiere de los... Bueno. ¿Y por qué coge un tenor para él? Porque es que como va a intentar Mozart presentar a Monostatos, es como una especie de histérico. O sea, si fijáis, cuando empieza Monostatos entra en acción, la música y las palabras van una especie de carrera, que no se persiguiéndose una a otra, porque es un personaje que no tiene paz interior. Está como histérico siempre. Él no canta de manera normal, es siempre de manera atropellada. Y para poner de relevo ese histerismo, lo que hace Mozart es hacer que esa tesitura sea la de un tenor, para hacerlo lo más agudo posible dentro de lo que son los cantantes masculinos. Monostatos es un personaje, aparte que es bastante miserable por donde se le coja, es que hay otros negros ilustres, Otelo y tal, pero es que Monostatos es miserable por todas partes. Y lo ponen un moro negro por una razón. La flauta mágica creo que se estrena el 30 de septiembre del 91. Y el 4 de agosto de ese mismo año, o sea, ni siquiera 2 meses antes, se había firmado el armisticio entre el Imperio Otomano y Austria. O sea, habían estado de guerra, y además una guerra bastante cruenta. Se lo habían firmado menos de 2 meses atrás el armisticio. ¿Qué pasa? Para el público austríaco, la idea de un moro negro atormentando a una jovencita blanca austríaca era una cosa muy repulsiva. Era muy repulsiva. Entonces, pues Mozart fabrica este personaje de esta manera para concentrar en él toda la aversión del público. Y bueno, Tarot, el diablo, ¿no? La iconografía, pues, en fin.
Vamos a ver ahora, porque después que aparece Monostatos, hay una escena que es muy interesante, que tiene un simbolismo muy denso. Es que vamos a entrar en el ámbito de la cábala. Cuando Tamino va a entrar en el vamos a decirlo, en el castillo, al dominio de Sarastro y de los perversos, de los malos de la película, tiene que pasar por 3 puertas. Aquí están mal puestas: naturaleza, Vernunft, razón, y Weisheit, que es sabiduría. La sabiduría tiene que estar en el centro. Entonces tiene que decidir por cuál de las 3 puertas entra. Por la naturaleza, la sabiduría o la naturaleza. Que no sé si aquí lo vais a ver. Aquí mejor, yo creo. Mira, vale, aquí está bien. Vernunft, la razón, es una de las puertas. Weisheit en el centro y Natur a la derecha. Claro, esto está así dispuesto porque en el árbol de la vida de la cábala, cuando quieres desplazarte desde Yesod, la parte más instintiva, más oscura, más supersticiosa si se quiere, quieres elevarte a planos superiores, pues tienes 3 caminos para subir. Uno es el camino 30, que conduce al templo de Hod, que es el templo de la razón. El camino 28, que lleva al templo de Netzach, que es el templo de la naturaleza. Y otro intermedio, que es el camino 25, que lleva a Tiferet o equilibrio, que aquí se identifica con la sabiduría. Entonces, primero Tamino va a entrar por la puerta de la razón. Y automáticamente el coro dice, Churuk, atrás, como diciendo, no, por el camino de la razón no. Y dice, bueno, voy a probar por este otro camino. Y va a entrar por la puerta de la naturaleza. Y el coro, Churuk, no, por el camino de la naturaleza, los naturalistas no entres. Y al final, cuando va a entrar por el camino de la sabiduría, es cuando sigue avanzando el argumento, y entonces pasa otra de las grandes anomalías de la flauta mágica, que es muy curiosa y vais a ver. En el momento que Tamino va a entrar por la puerta de la sabiduría, le sale el orador. Y aquí pasa una cosa rarísima. Esto es una escena típica órfica. Por eso era tan importante que entendiésemos bien cómo funcionaba el mito de Orfeo. Cuando tú vas a pasar por una puerta, tú no puedes pasar por las buenas. En esta vida, ni en el teatro ni en la vida, tú atraviesas un umbral sin pagar un precio, sin currártelo y sin tener que hacer algo. Eso nunca. Y él va a pasar por allí y le sale el orador. Y se pone a razonar con él. Además, una cosa muy curiosa, porque en ese momento Tamino parece que se olvida a lo que iba. Le dice, osado joven, ¿a qué vienes aquí? No dice, vengo a por Pamina. No dice, ando buscando el templo del amor y la virtud. Claro, entonces aquí pasa una cosa muy rara, y es que se suponía que estos eran los malos. Y resulta que los malos no son tan malos. Y lo peor, y pues sobre todo pasa lo peor que puede pasarle a Sikanéder, y es que le dejan pasar. O sea, no le dice, no, o sea, se supone que tenía que salir el orador hecho un orco de las estepas. No, aquí no vas a pasar tal y cual. También no ponerse a cantar, embelesarle y pasar. Pero no pasa eso, le ha dejado pasar. Entonces aquí la situación se altera por completo, porque primero pasan 2 cosas. A ver cómo os pongo un ejemplo. Imaginaos que la gente que está perdida, porque esto no era lo que se esperaba. Imaginaos que en la Guerra de las Galaxias, cuando llega el halcón milenario, es absorbido dentro de la Estrella de la Muerte, estamos acostumbrados a que vayan huyendo los soldados imperiales, que los van intentando matar, y lo vemos normal. Imaginaos que llega un comité de soldados imperiales, hola, bienvenidos a esta humilde Estrella de la Muerte, sentiros como en casa, tenéis la cantina por si tenéis que reponernos. O sea, algo así es lo que pasa. O sea, lo que se supone que iba a ser un duelo se convierte en una cosa que no tiene nada que ver con eso. Entonces el público se pierde por completo. Esta es la razón porque lo primero que hacen cuando se acaba la conversación con el orador, lo primero que dice Tamino es, le entra un injustificado temor de, ¿y si Pamina sigue viva? ¿Por qué no va a seguir viva? Pero empieza a pensar, oye, empieza a preguntar, un Sixbaren, sacad mía, dioses invisibles, decidme, ¿Pamina vive? Y el coro le responde de las bambalinas, sí, ella todavía vive. Y de esta manera lo que hace es decirle al público, bueno, vamos a centrarnos, a pesar de este desmelene que habéis visto aquí y que no esperabais, nuestra misión es Pamina y vamos a seguir a por Pamina. Y de esa forma, a trancas y barrancas, pues el argumento se vuelve a poner en marcha. Pero luego hay otro problema. Y un problema gordo, y además que Sikanéder estoy convencido que no se lo esperaba cuando le enseñaron el argumento. Y es que en esta situación, Sikanéder es un hombre de teatro. Y él tiene 800 personas que han pagado para tener espectáculo. Y hay que darles arias y hay que darles espectáculo. Aquí lo que se espera es que, bueno, pues que no le deje pasar, el orador actúe como Caronte y no le deje pasar. Entonces, número musical, arranca la orquesta, también no se pone a cantar, lo embeleza tal y cual. Pero es que le ha dejado pasar y ya no hace falta el aria.
Y aquí le está estropeando por lo menos 10 minutos de ópera a Schikaneder. Claro, o sea, eso le preocupa. Dice, oye, la gente que tiene abajo quiere un número musical, no quiere que le dejen pasar así. O sea, esa gente quiere show y no les estoy dando show. Y hay que darle show. Y entonces se pone Schikaneder a pensar, dice, a ver cómo parcheo esto. Además, cuando ves la partitura es que está con una anotación encima, dice, con la solución que encontró, que es esta. Schikaneder se pone a pensar y dice, vamos a ver, ¿qué me han estropeado aquí? Dice, vale, tengo una escena órfica con un área musical y una demostración de poder y me lo han chafado. Se pone a pensar y dice, vale, ¿cómo arreglo esto? Y entonces cae Schikaneder en la cuenta de que hay otra escena órfica. Dice, esto a lo mejor me puede servir. No viene a cuento ni para atrás, pero como las leyes de lo que sucede en el escenario son un tanto insondables y hay cosas que no tienen lógica pero funcionan bien, entonces Schikaneder empieza a caer en la cuenta de que hay otra escena órfica que a lo mejor le sirve, que es esta. Orfeo habitualmente, pues sí, embelesando a Caronte para pasar la laguna Estigia está bien, pero como más se representa a Orfeo es encantando a los animales. El músico demuestra su poder encantando a los animales. Claro, y Schikaneder dice, bueno, pues total, lo que la gente quiere es show, pues voy a darle show. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues sustituye la escena de Caronte de Orfeo, porque la ha dejado pasar y se la ha estropeado, pues dice, vamos a meter otra escena órfica. Ya tenéis a Orfeo / Tamino encantando a los animales, que no viene a cuento, pero funciona de miedo. Entonces la gente dice, claro, este es el único momento de la flauta mágica en el argumento se detiene. Esta escena la quitas y el argumento no padece. Porque es que eso es un apañado, si no notas que es un añadido de última hora. O sea, para parchearlo. Aquí el argumento se detiene. Y esto es totalmente superfluo. Pero claro, ¿qué pasa? A la gente hay que darle show. La gente quiere show, hay que darle show. Y entonces le pones un área bonita, le sacas a los animales, que es una cosa muy vistosa, la gente contenta y le da igual que le hayan metido una cosa que ni pincha ni corta ahí. Y funciona buenísimo. Y es uno de los números más a los que todo el mundo le tiene más cariño, ¿no? ¿Cuán fuerte no será tu sonido mágico, no? Es Orfeo encantando a los animales. Y esa es la razón por la que aparece el tema de los animales, porque le habían chafado a Schikaneder el tema, la escena con Caronte. Bueno, Sarastro. Sarastro es un personaje que ha envejecido muy mal por una razón, veréis. Nosotros somos hijos del romanticismo. Y esta ópera está hecha según los patrones del clasicismo. En el clasicismo, el concepto que se tenía de los gobernadores no era el que tenemos hoy en día después del romanticismo. Si os fijáis, la ópera de la flauta mágica se vio interrumpida en su composición porque tuvo que ir a Praga, que era la coronación como rey de Bohemia de Leopoldo II. Se vio interrumpida porque tuvo que ir Mozart a Praga y a componer la Clemencia de Tito para que se va a estrenar con motivo de la coronación de Leopoldo. Y el argumento que se tiene es un típico argumento, además, que responde bien a la concepción del poder de ese tiempo, que es lo que se llama el tirano generoso. O sea, el Tito se pasa toda la ópera diciendo, ay, te cortaría la cabeza y sin ningún problema, pero es que soy tan infinitamente bueno que, mira, no te voy a cortar la cabeza. O sea, ese ejercicio del poder de yo soy Dios, pero como soy tan bueno y soy tan generoso, os permito a los súbditos que tú a ti que vivas y tal y de cual. Eso es una cosa que es la concepción del poder entonces. El emperador no es como ahora. Entonces, y Sarastro debe mucho a la figura de Tito. Es que es muy parecido. Sarastro, si os fijáis, arrebata a Pamina de los brazos de su madre. ¿Por qué? Pues porque es malo para ella estar con su madre. Él lo ha decidido, la secuestro y no pasa nada porque yo soy Sarastro y porque vale. ¿Que se está portando mal Monostatos? 77 latigazos, sin ningún problema. Y luego encima le dice a Pamina, es que no quiero forzar tu amor. O sea, que soy tan bueno que encima no te voy a pedir que te... Sí, tal. O sea, esa concepción del poder excesivo y casi abusivo es que hoy en día nos resulta chocante, pero es que entonces eran como eran las cosas. Y eso en el teatro se llama el tirano generoso, que es a lo que responde realmente Sarastro. Sí, ideales de la ilustración, etcétera, etcétera, pero es un tirano generoso. Sarastro no entra de cualquier manera en escena. Entra con un carro tirado por 6 leones. Que eso lo que están representando ahí es el naipe del tarot, el carro. Es el símbolo de la victoria. Y entra tirado por leones. El carro tirado por leones
Y luego todo lo que es la iconografía de Sarastro es una reproducción bastante fiel del naipe 5, el sumo sacerdote, el hierofante, el sumo sacerdote. Entonces, claro, ¿qué es lo que representa Sarastro? Lo masculino, la ilustración en oposición al antiguo régimen, la razón por oposición a la superstición, el metal oro. Recordad que todo el universo de la Reina de la Noche es el metal plata, que es lo femenino. El metal oro es el masculino. Representa el Tiferet de la Cábala, el punto de equilibrio, y por supuesto los masones. Representa a la masonería. Y bueno, pues también los números de Sarastro, pues, en fin, también deliciosos, ¿no? Isis 1 Osiris, el famoso Indisen Heiligenhallen, que después de que a Pamina le ordene a su madre asesinarle con el puñal que le entrega, pues pone paz, lo calma todo tal. Como veis, siempre se le representa ahí pues, como fuese una especie de reunión de masones. Ese es el momento en que están decidiendo si Tamino se inicia o no. Como dice él, seguro que podrá soportar las pruebas, es un príncipe, es más que un príncipe, es un hombre. Entonces, evidentemente eran percibidos como los masones, y es Sarastro el que va a cerrar la ópera cuando canta Die Strahlen der Sonne, los rayos del sol, atraviesan la noche, etcétera, etcétera, y es con él con el que termina la ópera. Y ya por último, solo recomendaros, por si os apetece, estas son mis dos versiones favoritas de la flauta mágica. Todo esto se puede ver, está gratis en YouTube. La ópera esta versión de la Staatsoper de Múnich es deliciosa, es que está ahí todo al final. Lucía Pop hace una Pamina fantástica, Gruberova es la reina de la noche, Fernando Araiza, que es también estupendo, Brendelmoll, en fin. Y luego de versión de la flauta mágica en grabación en estudio, la de Sergio Solti del 71. Solti luego grabó una en no sé si es el 93 o el 94, pero esta es la que yo os recomiendo porque están todos absolutamente sensacionales. Hasta la Cristina Doitecom, la que es la reina de la noche, de una sensación de solvencia que dices, si tuviese que subir 2 tonos más para arriba, te los subía. O sea, van todos muy sobrados y es una versión deliciosa. Y ya os digo, si queréis disfrutar la flauta mágica, yo os recomiendo estas dos versiones. He conseguido hacerlo en menos de 1 hora. No me lo creo ni yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y particularmente a la respetable logia simbólica San Juan de los Llanos de Albacete por invitarme a este evento. Hoy vamos a hablar, o yo voy a hablar, mejor dicho, de lo que ayer comentó la concejal. Es decir, vamos a estudiar y vamos a recrearnos en los aspectos de Albacete. ¿Por qué? Porque se suele decir que Albacete no tiene nada aparte de los albaceteños, pero vamos a ver que Albacete tiene muchas cosas, porque no solamente vamos a mirar con estos ojos, sino que vamos a ver con otros ojos y con otros ojos. Entonces, vamos a desarrollar lo que... Gracias, Javier. Vamos a hacer un desarrollo particularmente de lo que hay en Albacete, de la geometría sagrada. Pero lo vamos a ver desde un aspecto de la creación del arte real. Lógicamente, para que la geometría se transforme en arte real, ha de subordinarse primero de todo a los símbolos y después a otras más cosas que veremos. Hemos empezado, normalmente este tipo de eventos
pues no suelen empezar bien, con retrasos, con todo este tipo de cosas. Y particularmente, pues el Código Da Vinci también empieza mal. Empieza con el asesinato de Jacques Saunier en el Museo del Prado. Pero Jacques Saunier, que en la ficción de la novela era la cabeza del priorato de Sion, nos dejó ahí una indicación que nos va a guiar o que guía a lo largo de toda la novela y nos va a guiar también aquí a lo largo de toda esta locución. Dejó una serie de números que tuvieron que llamar a un especialista en símbolos para ver qué es lo que significaban. Y lo tenemos aquí el significado, ciertamente, en lo que es el criptos, tenemos el significado de... Era la serie de Fibonacci, la serie de Fibonacci clásica, la serie de Fibonacci más normal. Esta secuencia de números 1, 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Fibonacci, Leonardo de Pisa, fue un personaje que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII. Vivió a caballo en el nacimiento del gótico, que es entre esos siglos. ¿Cuál es la característica de la serie de Fibonacci? La característica es que cualquier término es la suma de los dos anteriores. ¿Y por qué es importante la serie de Fibonacci? Es importante porque refleja o recoge un modo de crecimiento de fenómenos naturales. Es decir, estos fenómenos naturales que se basan en la situación anterior o en situaciones anteriores. Pero aquí he puesto yo más de una serie de Fibonacci. Tenemos aquí la serie básica y tenemos otra serie de Fibonacci que está basada en las potencias del número de oro. Las potencias, el número de oro, recuerdo que tiene el valor de 1,618. Y las potencias del número de oro, es decir, phi al cuadrado, phi al cubo, phi a la quinta, etc., son también una serie de Fibonacci, en el sentido de que, por ejemplo, la séptima potencia es la suma de la quinta y de la sexta potencia. De esta forma, la serie de Fibonacci recoge fenómenos naturales de transformación, pero no solamente fenómenos universales, sino fenómenos que se van a producir en la mente humana, en el comportamiento humano, que están basados en los anteriores. Pero a nosotros no nos va a interesar para nada este álgebra de la serie de Fibonacci, sino que nos va a interesar la geometría que está asociada a la serie de Fibonacci. Tenemos la serie básica, el 1, el cuadrado. La suma de los dos es el cuadrado largo, que es un rectángulo que se compone de dos cuadrados, el 3, etcétera, etcétera. Tenemos en la serie de las potencias del número de oro el primer elemento, el rectángulo, el segundo, el rectángulo de oro, el tercero, un rectángulo de oro compuesto y así sucesivamente. Con estos elementos vamos a tener más que suficiente para todo esto y particularmente nos vamos a fijar en un elemento que ustedes conocen muy bien, que es el cuadrado largo. El cuadrado largo se estaba utilizando desde la antigüedad más remota, por ejemplo, en lo que es la pirámide de Saqqara, la pirámide que hizo Imhotep. Y es un cuadrado largo. Un cuadrado largo es también simbólicamente el templo masónico, etcétera, etcétera. Pero
el significado y lo que es el cuadrado largo no se ha perdido nunca. Aquí, por ejemplo, traigo un caso del cuadrado largo más famoso de Castilla-La Mancha y de España, que es la Catedral de Toledo. Me van a permitir que aquí haya traído precisamente, literalmente, unas fotografías de mi último libro de arte y matemática, editado por McGraw-Hill, que es una multinacional, y la Catedral de Toledo, el maestro Martín, que trabajaba desde un corral, pues la escribió exactamente en un cuadrado largo, es decir, la longitud de este rectángulo es el doble de la anchura. Pero lo interesante es que la propia arquitectura ya te divide este rectángulo, este cuadrado largo, en dos cuadrados. El cuadrado de la izquierda se corresponde a las naves, se corresponde a dónde está el pueblo. El cuadrado de la derecha tiene el crucero, el presbiterio y las girolas. Es donde están los sacerdotes. Es una imagen del templo como un interface entre dos mundos. El mundo del hombre, el mundo de la tierra y el mundo de Dios, el mundo del cielo, el mundo de los presbíteros. Es un simbolismo tremendamente fuerte. Y es un simbolismo que se ha mantenido desde la antigüedad más remota, como el templo, como la comunicación de dos mundos. En este sentido, si nos restringimos a Albacete, vamos a ver, por ejemplo, la iglesia de la Asunción de Ellín. La iglesia de la Asunción de Ellín se inscribe también exactamente en un cuadrado largo. Es decir, tiene esta idea del templo como la comunicación de dos mundos. Tenemos el cuadrado de la izquierda, perfectamente delimitado por las columnas, y el cuadrado de la derecha. Pero la iglesia de Ellín es ya del siglo XVI. Es decir, que del siglo XIII al siglo XVI ya ha habido una modificación ritual. Los ritos han cambiado. Entonces, siguen existiendo los dos espacios, pero la importancia ritual o el hecho ritual entre estos dos espacios no es ya el mismo en el siglo XVI que en la Edad Media. Por eso, este espacio, este cuadrado largo, está dividido y se divide además exactamente, lo ven ahí, entre un rectángulo de oro, es ese R sub phi, el R sub 2 es el cuadrado largo, y un rectángulo de oro cuadrado, al cuadrado. El rectángulo de oro al cuadrado, ¿qué es lo que nos va a escribir aquí? Nos va a escribir exactamente lo que son los tres presbiterios. Pero pensemos que no es el único caso. Traigo a propósito esta otra diapositiva para que no me digan que ha sido una casualidad o algo que tenemos ahí. Tenemos la iglesia de Chinchilla, Santa María del Salvador, y la iglesia del Salvador también de Roda. La iglesia de Chinchilla, ven que se inscribe también exactamente en un cuadrado largo. Pero sin embargo, lo que es la distribución de la arquitectura no la divide ya exactamente en dos cuadrados, sino que responde a otro tipo ritual. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Roda, del Salvador de Roda,
ambos son maravillosas muestras del gótico de Albacete, se inscribe también en un cuadrado largo. Sin embargo, al igual que la de Jean, tenemos este cuadrado largo es suma de un rectángulo de oro y de un rectángulo de oro cuadrado. En definitiva, el simbolismo del templo va a jugar en lo que es el arte real un papel muy importante. Y vemos que está perfectamente subordinado a lo que son los símbolos. Es una de las características para pasar de la geometría a la geometría con mayúsculas, al arte real. Finalmente, pues traigo aquí, por ejemplo, dos casos. La iglesia de San Bartolomé en Tarazona, que es también un cuadrado largo, como vemos, y perfectamente dividida por la mitad. Sin embargo, lo que es la sacristía, eso ya un rectángulo raíz de 5. Este rectángulo raíz de 5 lo que significa es que la relación entre la longitud y la anchura es exactamente la raíz cuadrada de 5. Este es un formato que era también bastante popular en esa época. Lo usó, por ejemplo, bastante Leonardo da Vinci. La famosa cena de Leonardo da Vinci utiliza este formato de la raíz cuadrada de 5. La Anunciación de Leonardo da Vinci también utiliza este formato. Lo utilizaba también el Greco, etcétera, etcétera. Ya que estamos en el Albacete, vamos a traer también a colación la Catedral de San Juan. La Catedral de San Juan, saben ustedes que se remonta al siglo XIII, pero que ha tenido una historia como bastante desventurada. En el siglo XVI, traigo aquí lo que era la planta de la obra del siglo XVI, pues se correspondía exactamente con un cuadrado largo. Es decir, nos reproduce exactamente la idea del templo. Pero a mediados del siglo XVI saben ustedes que las bóvedas góticas y las pilastras góticas se vinieron abajo. Y que se empezó un periodo de restauración de esta catedral que ha durado hasta mediados del siglo pasado. Pero se ha transformado lo que era un cuadrado largo en un rectángulo de oro. En un rectángulo de oro. Y lo que es la sacristía tiene exactamente también la misma planimetría, un rectángulo de oro. Este rectángulo de oro pues se compone de un cuadrado más otro rectángulo de oro, es decir, la división de los dos espacios. Pues vemos que Albacete es bastante interesante desde este punto de vista, ¿verdad? O sea, se suele decir por ahí que si Albacete no... Pero, sin embargo, si sabemos leer, si sabemos ver el arte de Albacete, pues vemos que es muy interesante. Pero es más interesante lo que les voy a decir a continuación de Albacete. Seguimos con el Código da Vinci. A mí esta escena que tenemos aquí es la que más me impresionó del Código da Vinci, en un sentido, y es que recoge dos símbolos muy fuertes y muy importantes para el arte, para el hombre y para todo. Recoge el simbolismo de la belleza,
del hombre de Vitruvio, dibujado también por Leonardo da Vinci, y el símbolo de la armonía de la estrella de 5 puntas, del pentáculo. Dense ustedes cuenta que el pentáculo, ¿verdad?, era el símbolo de los pitagóricos. ¿Y por qué era el símbolo de los pitagóricos? Pues porque es una figura armónica. ¿Qué entienden ustedes por armonía? ¿Alguien me puede decir qué entiende por armonía? Chema, ¿qué entiendes por armonía? Que todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Alguna otra? ¿Eh? Que no hay disonancia. No hay disonancia. Está... Equilibrio entre elementos. Equilibrio entre elementos. Fíjese, yo a mis alumnos suelo decirles que armonía es una relación entre el todo y las partes, o bien una relación entre las partes entre sí. Me dirán que esto es una definición un poco matemática, pero que se ajusta bastante a lo que vamos a ver de armonía. ¿Y qué es la belleza? Porque hemos hablado de belleza. Armonía. A la armonía, pues es uno de los elementos de la belleza, la armonía. ¿Quién más puede decirme algo de la belleza? ¿Qué es la belleza? Equilibrio, claro. Una cosa equilibrada es bella. Pero la belleza es una relación entre el hombre y la obra. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre la armonía y la belleza? Una cosa es bella si a ti te parece bella. Y para que sea bella tiene que haber una coordinabilidad entre los elementos de la obra y tu mente o tú mismo. Por eso, por ejemplo, Vitruvio elaboró unos criterios de belleza que se van a coordinar con el hombre, con las formas del hombre, con sus proporciones, con sus dimensiones. Aquí he traído un compás para determinar esta belleza. Por ejemplo, este compás lo hizo un alumno mío, este alumno, hizo hace 10 o 15 años. Esta persona pues era un profesor de enseñanza media de Paraguay que vino pues aquí a España pues a doctorarse, a prepararse pues para ser profesor universitario y luego consiguió. Y me pidió permiso para faltar 2 o 3 semanas en las vacaciones de Semana Santa para ir a visitar a su esposa e hijos, y me trajo 2 compases, porque yo en geometría sagrada pues también les enseñaba a construir herramientas de la geometría sagrada, como compases, escuadras, etcétera, etcétera, y en fin. Vamos a ver cómo se manejan estos criterios de belleza. ¿Algún voluntario quiere salir aquí? Pavel, por ejemplo, que te veo muy escondido. Se veía mirando. Puedes subirte aquí arriba. Tenemos aquí 2 criterios de belleza básicos. Ponte aquí mirando a la gente. Eso es así. Eso es. ¿Cómo le gusta ser profesor, Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, que el ombligo es la sección áurea de la altura del cuerpo. Este compás mide la sección áurea. Si esto va a acabar llamándome feo... Pues puede ser, Javi. Ponte
esta punta a la altura del ombligo. Esta punta a la altura del ombligo. A la altura. Vemos que más o menos Pavel pues tiene unas proporciones áureas. Pero un poquito más alto. El ombligo lo tengo aquí. Lo tienes ahí, bueno. Pues, vemos que tiene unas proporciones áureas. La otra, el otro criterio de Vitruvio, también dibujado por Leonardo, es que el sexo es el centro de la altura del cuerpo. Para medir eso necesitamos un compás. Vamos a sacar un compás. Claro, una cuerda es un compás, es una escuadra, es una regla, son muchas cosas. Te pones esto a la altura del sexo. ¿De qué parte del sexo? De adelante. ¿De donde termina el sexo o de Donde donde nace quieras. el sexo? A la mitad, más o menos. Sí, pero ¿Cuánta sí. diferencia hay? Y tenemos con un compás. Está proporcionado. Es que por eso Muchas me gracias, salieron Pavel. tantas joyas. Muchas gracias, Pavel. Ah, sí, ya sé. Lo vemos aquí. El sexo es el centro, ¿verdad?, de la altura. El ombligo es la sección áurea de la altura. Pero estamos diciendo que la belleza, ¿verdad?, pues es una relación de la obra con el hombre. Por eso Vitruvio tomó esos criterios de belleza. Pero esos criterios de belleza son también extensibles a las obras, al arte real. Aquí les he puesto dos imágenes que he traído también del libro, cómo se relaciona el pentágono con dos triángulos. Tenemos aquí el triángulo sagrado, que es un triángulo isósceles con 108 grados, y el triángulo de oro. La relación lo que tienen estos triángulos es que la relación de sus lados es el número de oro, pero también el pentágono es generador del rectángulo de oro. Esto sería un rectángulo de oro, o esto de aquí. ¿Cuál es la característica del rectángulo de oro? Que la relación de las medidas de sus lados es también el número de oro. ¿De acuerdo? Entonces ya disponemos de más elementos. Pues también en el siglo XVI se utilizó la sección áurea para delimitar los espacios. Saben que el templo, tradicionalmente, ¿verdad?, tiene dos espacios. Porque un templo no es un templo si no tiene estos dos espacios. Porque el templo tiene que acoger a la gente. Si no, no es un templo. Y tiene que acoger a los presbíteros. Entonces tenemos aquí, en Jorquera, cómo la sección áurea divide exactamente la iglesia en los dos espacios, el espacio del hombre y el espacio de Dios. O como aquí en Lezuza, pues tenemos lo mismo. Pero me van a permitir que nos vayamos ahora escorando un poquito hacia el Renacimiento también. Y les voy a mostrar una cosa, pues como bastante interesante. Efectivamente, tenemos aquí. Es esta portada. Esta portada en Almansa es la portada del Palacio Cirat. El Palacio Cirat
se construyó en el siglo XVI. El conde de Cirán lo pobló en el siglo XVIII, después pasó al ayuntamiento, pero ¿cuál es la característica que yo veo? ¿Y por qué lo traigo aquí? Se lo voy a decir. La característica que yo veo es que la portada del Palacio Cirán tiene 3 componentes. La parte baja, la parte intermedia y la parte alta. Pero la relación entre las 2 primeras partes es también la sección áurea. La relación entre las 2 últimas partes es también la sección áurea, es decir, que se ha trabajado también la geometría en este sentido. Pero fíjense lo que son las cosas. Esto está representando como 3 partes, si quieren ustedes, como 3 grados, como 3 pisos. El primero de ellos tiene una puerta, es decir, se asocia a lo que es el físico del hombre. El segundo tiene el escudo entre 2 niños y 2 estatuas, se asocia a la mente. El tercero es el triángulo sagrado, que saben ustedes que de ahí puede salir el rectángulo sagrado, que la relación es precisamente el número de oro, es el espíritu. Tenemos aquí un arquetipo del hombre. El cuerpo, la mente y el espíritu. Tenemos también un arquetipo de obras y entidades humanas y órdenes humanas que trabajan en primer grado el hombre, en segundo grado la mente, en tercer grado el espíritu. ¿Por qué trabajaba? ¿Por qué respondía a esto? Pues respondía a esto porque es un arquetipo humano que se ha trasladado a muchas cosas, entre ellas a algunas órdenes y a otros elementos. Cuando estuve hablando en Murcia, por ejemplo, mostré que, por ejemplo, la planta de Caravaca, de la Basílica de Caravaca de la Cruz, tiene también, no se divide en 2 partes, sino que se divide en 3. Y con estas mismas proporciones, exactamente con estas mismas proporciones. Si se dan cuenta, si esto es 1, esto será 0,612 y esto será 0,382. Es decir, que esto es lo mismo que esto. Podemos tener lo que es un rectángulo áureo. Pero les voy a sorprender con otra cosa. La belleza que encontramos en esta tierra. La buena geometría, y el buen arte real que tenemos. Esto ya es algo que es una maravilla. Es la fachada del Ayuntamiento de Bonillo. Esta fachada tiene 2 partes. La zona de la arquería, que se hizo en el siglo XVI, y la zona del caserón, que se hizo en el siglo XVIII. ¿Qué característica tiene la fachada? Por ejemplo, la arquería. La arquería se inscribe exactamente en un rectángulo de oro. Es decir, si esto es 1,
entonces esto es 1,618. O si quieren ustedes, la relación entre los dos lados del rectángulo es exactamente el número de oro. Pero es que hay mucho más. El maestro que trazó esta obra también la dividió verticalmente en la sección áurea. Es decir, que la arquería de abajo respecto de la arquería de arriba es también el número de oro. Tenemos aquí, ¿verdad?, un caso típico de armonía, una relación del todo con las partes, igual que teníamos antes, ¿verdad? Relación de las partes entre sí, que es las mismas. Se relacionan, ¿por qué? Mediante la sección áurea. Aquí tenemos también una relación áurea que es la responsable de esta belleza. Pero la belleza les gustó de tal forma que llegaron a replicar este rectángulo de oro en el caserón. Fíjense ustedes, estos puntos que he marcado aquí son los polos del rectángulo de oro, que en el caso del rectángulo de oro también se llaman ojos de Dios. Y tienen la característica de que son responsables, los elementos que hay ahí, de una forma u otra son también responsables de la belleza de la obra. Si nos fijamos aquí, vemos que hay una disonancia. ¿Qué disonancia ven ustedes en el caserón de la izquierda? Yo veo, por ejemplo, los ventanos. Los ventanos están ahí totalmente disonantes. ¿Por qué? Vemos que la ventana de arriba se centra perfectamente en lo que es el polo, el ojo de Dios. Pero por las razones que sea, el ventano de abajo lo han puesto arriba. En este tipo de construcciones son estancias de alguaciles o calabozos o lo que sea, entonces pues se conoce que no les interesaba, pero que si lo hubieran puesto ahí, ese ventano, ¿verdad?, hubiera sido una fachada bella. Ven cómo contribuye la geometría, cómo contribuye la armonía a la belleza. Y cómo el simbolismo es también una parte muy importante del arte real, siempre que sepamos subordinar la geometría al simbolismo, porque si no, no haríamos más que geometría. Pero hay más cosas aparte de la geometría. Lo que les voy a mostrar ahora van a flipar. Otra fachada de un ayuntamiento de Albacete es el ayuntamiento de Villarrobledo. Esta fachada es también del siglo XVI, pero el maestro que trazó esta fachada ya no trabajó con la armonía áurea, sino que trabajó con la armonía de la raíz cuadrada de 3. Es decir, la relación que existe entre la longitud o la anchura de esta fachada y la altura es exactamente la raíz cuadrada de 3. Este rectángulo, raíz cuadrada de 3, también se suele llamar rectángulo egipcio. Y es un rectángulo, al tener la relación de la raíz cuadrada de 3, que se inscribe perfectamente en lo que es la estrella de 6 puntas.
Por eso ni los egipcios, ni los griegos, ni los renacentistas necesitaban para nada la raíz cuadrada de 3, es decir, el 1,73, etcétera, etcétera. Ni manejar números decimales, sino que simplemente con un compás, una regla, una escuadra, lo podían trazar. ¿Cómo hemos hecho aquí, por ejemplo? Aquí lo que he hecho simplemente es coger este lado y llevarlo con el compás y desde todos los vértices, y entonces tenemos el hexágono donde se inscribe este polígono, el triángulo egipcio. ¿Qué característica tiene el triángulo egipcio? Que es una figura gnomon. ¿Qué significa gnomon? Que se autorreplica a sí mismo. Así, por ejemplo, este gnomon se divide exactamente en tres rectángulos. Los tienen ahí. Y cada uno de esos rectángulos es también un rectángulo egipcio. Luego tenemos un rectángulo egipcio, 3 rectángulos egipcios. Pero si continuamos dividiendo, cada uno de estos rectángulos egipcios, de estos 3, se divide en otros 4 rectángulos egipcios. Es decir, tenemos aquí un ejemplo maravilloso de lo que es la armonía de esta fachada. La relación del todo con las partes y la relación de las partes entre sí. Es un buen trabajo, ¿verdad?, de un maestro, y es un trabajo de buen arte real, un buen trabajo de armonía, y es un buen trabajo de belleza. Vamos a seguir con el Código Da Vinci. Luego nos vamos a situar en esta escena que hay aquí. Es una escena que le he tomado del código, de la película del Código Da Vinci, cuando van los protagonistas con el francés. Y es ahí donde el francés les traiciona. Dentro de lo que es el recinto, yo he estado varias veces ahí dentro de lo que es el Temple de Londres. Es una obra que es maravillosa. Las fotografías son mías, los dibujos también son míos, salvo este de aquí, lógicamente. Vamos a ver otro ejemplo de armonía. Se suele decir que el Temple es una iglesia redonda. Yo les diría que es aparentemente redonda. ¿Por qué? En el sentido de que donde tenemos las relaciones es en la estrella de 12 puntas. Esta estrella de 12 puntas me configura un dodecágono externo y un hexágono interno. Pero ¿qué característica tiene de armonía? ¿Cómo me dota esta estrella de 12 puntas de armonía a la obra? Pues en el sentido de que el lado del hexágono interno es exactamente igual que los lados del dodecágono exterior. Es decir, los maestros trabajaban utilizando este tipo de plantillas para dotar a una obra de sabiduría y de armonía. Y de hecho, en lo que es la obra tenemos algunos tramos que son, porque lo fundamental es donde se ponen los apoyos, las columnas,
La tracería de los nervios coincide también con la tracería de la estrella, etc. Lo fundamental es dónde se sitúan estos apoyos. Luego los cerramos con lo que queramos, bien con una pared curva o bien con una pared recta. La pared recta la tenemos aquí. Por ejemplo, no sé si conocen los templarios de Segovia. Los templarios de Segovia son exteriormente, las paredes son rectas, interiormente son curvas, salvo dos, que son rectas. Las que comunican, las que tienen la puerta, la que comunica con la tierra. Esto también tiene un simbolismo, ¿verdad? La comunicación de la tierra con un polígono recto, el interior con un polígono curvo que hace referencia a Dios. Pero voy a traer otra de las bellezas que podemos encontrar en Albacete. Se trata de Alcaraz, la Trinidad. 5 minutos. Alcaraz, la Trinidad. ¿Qué belleza tiene esto? Pues que este polígono es un polígono raíz cuadrada de 2. Es otro polígono que gnomon y que se divide exactamente en 2 polígonos raíz de 2. No me voy a entretener. Los polígonos estos raíz de 2 tienen una propiedad muy importante: el sonido, la música. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel hizo la Basílica de San Lorenzo en Florencia, utilizó también polígonos de este estilo, de la raíz de 2. Y de hecho, ven que he resaltado ahí el órgano que tiene la iglesia en... Vamos a resaltar ya finalmente otro tipo de cosas, como es por ejemplo otra escena del Código da Vinci, es cuando está el sicario del obispo en Saint-Sulpice buscando la clave de bóveda. Pero ¿por qué traigo aquí? Este es el meridiano de París. ¿Por qué traigo aquí a cuenta el meridiano? Porque el meridiano, ustedes saben que controla el qué, la posición del sol, la luz. Entonces, desde este punto de vista, la luz es importante. No he encontrado ningún caso de luz en lo que es Albacete, pero hace ya muchos años, cuando llevé me parece que fue el año 9, cuando llevé a trabajar a mis alumnos, cada año les llevo al sitio, ¿no? A los templarios de Segovia, pues me apercibí de que estas 3 ventanas estaban alineadas con el altar. Entonces tomé nota de esa dirección y luego pues ya calculé si el sol pasaba por ahí o no pasaba y cuándo pasaba por ahí. Pues resulta que efectivamente pasa por esa posición 2 veces al año. En el atardecer del 28 de abril y en el atardecer del 15 de agosto. Y Turismo de Segovia, por ejemplo, me ha pedido varios años que enseñara estas conjunciones solares, etcétera, etcétera. Vemos entonces que el arte real conjuga todo. Conjuga la luz, conjuga el sonido, conjuga los símbolos, conjuga los trazados de la planta. Pero vamos a terminar con esta escena también del Código da Vinci, cuando los componentes de
del Priorato de Sion reconocen a la protagonista, a Sofía, en todas sus actitudes. Y es que el reconocimiento es lo básico de una obra, de una persona. Y si no hay reconocimiento, no hay nada. Pero también quiero ponerles de manifiesto una cosa que tengan ustedes para llevarse a casa: los elementos de la geometría que tiene que tener su propio templo, el templo que ustedes están construyendo en sí mismos, que son exactamente estos. Una parte, ¿verdad?, para ustedes, otra parte para los demás. Y se están construyendo el hombre como tal en sus 3 grados, en sus 3 estadios. Tienen que trabajarlo. Pues muchas gracias, y si quieren hacerme algún tipo de pregunta, pues pueden perfectamente. Sí, por favor. ¿Algún modelo para Carlos? ¿Llevas tú el micro a las personas que pregunten? Sí, claro. Recordar que la técnica de la pregunta es 30 segundos para formularla, para que se pueda responder en 45 segundos, ¿vale? Esa era la fórmula, muy concreta. Si no, desde aquí os corto el micro, ¿eh? Buenos días. Quisiera preguntarle una cosa, profesor. Ha hablado antes de la famosa estrella de 12 puntas, ¿no? 12. Sí. ¿Por qué, o lo he visto yo por casualidad, siempre que se habla de la Virgen María, se pinta a la Virgen María, se me ocurre, por ejemplo, en la fachada de la catedral en Murcia, se está, digamos, rodeada por una estrella de 12 puntas, pero creo que no es un caso, digamos, aislado. ¿Eso tiene alguna simbología? En el caso de Murcia, de esa estrella que usted me está hablando, lo desconozco, pero porque, vamos, no soy experto en lo que es la simbología mariana, pero seguro que está haciendo referencia posiblemente a la estrella matutina, pero la estrella matutina puede representarse de muchas formas. Y es lo que yo le puedo decir sobre ese tema. Lamento no ser más explícito. Venga, más preguntas. ¿Otra pregunta? Yo. Un segundo, le damos el micro. Es que se está grabando todo para la radio y para todos, sin micro no... ¿Cuál es el mensaje del número de oro? Que no acabo de entenderlo. ¿Es la perfección, es la belleza? ¿Qué es? Pues yo le diría que ni una cosa ni otra. Que el número de oro lo tenemos en el universo, lo tenemos en la naturaleza, lo tenemos en nosotros mismos. Y por eso es un símbolo de belleza. Porque en esas proporciones nos estamos viendo e identificando también con nosotros mismos. En relación con el todo. Sí, con el todo, con nuestro entorno, con nuestro universo, con nuestras obras también. Pero el número de oro como tal no es ningún símbolo. Es una relación que nos sirve para identificarnos con otras cosas. La última pregunta. Felicitarte por la conferencia.
ponencia primero, José Ignacio. Comentabas el estudio sobre la Vera Cruz de Segovia. El juego de la luz que va hacia el altar, en principio el altar fue un añadido posterior. ¿Has llegado en ese estudio a ver realmente dónde impactaba esa altura de la luz, digamos, a la construcción primera de los 12 años? Vamos a ver. Efectivamente, te voy a corregir, porque no lo he dicho yo. Esos días no es que haya una conjunción solar, es que hay dos conjunciones solares. Una matutina que se produce en lo que es la puerta del cuerpo central, y otra vespertina que va sobre el altar. Si te das cuenta, esto es una fotografía que estoy yo leyendo, pero está ligeramente desviada hacia la derecha. ¿Por qué está desviada hacia la derecha? Porque el eje de la construcción poligonal, de la construcción dodecagonal, y el eje de los ábsides hay una diferencia de 2 grados. Si no hubiera esa diferencia de 2 grados, no se produciría la conjunción matutina. Y la iglesia tampoco está orientada respecto al eje este-oeste, sino que tiene una desviación de 3,7 grados. Yo voy a sacar ahora un libro que aparecerá en 2 o 3 meses sobre esta iglesia. Lo que hago pues, es bastantes aportaciones, tanto sobre lo que es la planta, la simbología de los alzados. Por ejemplo, esta es la puerta que para mí es de los legos y esta de los profesos, es decir, es una iglesia de transformación. Pero todo con su justificación tanto simbólica como de los elementos, etcétera, etcétera. Y también introducimos esto, aunque esto ya lo publiqué hace pues, más de 10 años, lo de las conjunciones solares, y también participo en una polémica que unos historiadores, algunos de ellos pertenecientes a la Orden del Santo Sepulcro, han hecho sobre esta iglesia diciendo que es una iglesia que la construyó y que perteneció al Santo Sepulcro. Sin embargo, nada más irreal que eso. No hay ni un solo documento que asocie esta iglesia a la Orden del Santo Sepulcro. Y es más, cuando la Orden de Malta ha tenido que defender sus derechos y propiedades de esta encomienda a esta iglesia, nunca ha recorrido a esas cosas, sino a los derechos que emanaban de los derechos que tuvieron los templarios cuando la poseyeron. Muy bien. Para mí es un placer daros un título en reconocimiento de vuestras virtudes morales y masónicas. Muchas gracias. Daros una botella de vino masónica de La Rioja. Sobre esto, voy a decir una cosa. Que hace igual 10 o 15 años estuve yo buscando para hacer cascos en La Rioja con forma de mallete. O sea, el mallete clásico. O sea, y te voy a dar una navaja que pica la PC que no te la puedo regalar. Tienes que luego dar algo. Sí. Vale, porque dice que es malo. Aunque sea pesita. Vale, pero no ahora, ya lo. No. Ay, ay, ay.